Buenas tardes, señores estudiantes. ¿Cómo están? Vamos a... Buenas tardes, doctora. ¿Qué tal? Vamos a comenzar el día, a concluir el taller que comenzamos el día lunes. Vamos a concluirlo y vamos a concretar cómo es el protocolo de investigación, que es el trabajo final que ustedes van a hacer, prácticamente. Entonces, habían expuesto los grupos 1, 2 y 3, ¿verdad? Quedaban por exponer el grupo 4 y 5, que era básicamente lo que correspondía a la revisión del protocolo según un documento de la Universidad de Cuenca basado en la guía de protocolo de la OPS. Entonces, por favor, compartan pantalla y empiecen la socialización. Ya. Buenas tardes, doctora, buenas tardes con todos. Nosotros trabajamos en lo que es los protocolos basados en la universidad. Ya, esto, como todos sabemos que es un protocolo van a ser como una guía o pasos a seguir para realizar, en este caso, lo que va a ser una tesis. Ya no se llama tesis, ya se llama modalidad de titulación, en este caso es proyecto de investigación. ¿Sí? La tesis, la palabra tesis ya no se utiliza dentro de las normas, de las normativas tanto del CES como la normativa de la universidad. Se llaman eso las modalidades de titulación. Ok, bueno, esto es a título informativo que ustedes sepan. Siga, por favor. Ya, en este caso los formatos pueden variar de acuerdo con las normas de cada institución. En todo caso, la comunidad científica ha convenido que toda propuesta debe contener como mínimo lo que va a ser el planteamiento del problema, justificación de la investigación, los objetivos generales y específicos, el capítulo de metodología, plan de análisis, el cronograma y un presupuesto. A continuación exponemos lo que van a ser orientaciones sobre lo que es cómo redactar los elementos del protocolo. El protocolo no podrá exceder lo que va a ser las 15 páginas, tamaño 4, espacio y medio, y aproximadamente 62 caracteres por línea. Cuando se propongan estudios que requieran la aplicación de cuestionarios o guías para la recolección de la información, se deberá anexar una copia de los mismos indicando el nivel de elaboración en que se encuentran. Por ejemplo, puede ser un ensayo para prueba piloto o un formulario definitivo, etc. Lo que va a ser el título y el subtítulo, debe expresar lo que va a ser siempre la idea principal de la investigación de forma concisa y concreta y clara. Se aconseja influir en el título los aspectos clave de los objetivos y las variables centrales del estudio. También debe ser una frase corta de alrededor de 15 palabras. Ya, eso es lo que es el título. Y también debemos omitir lo que va a ser redundancias, tales como un estudio de, una investigación sobre. Y el subtítulo va a ser casi siempre, no se va a colocarlo, sino solo se utilizará únicamente cuando sea necesario explicar o precisar o delimitar el título. Ya, en el resumen de la investigación, esto va a constituir la primera sección
de la propuesta. En realidad no se escribe hasta que se han concluido todas las demás secciones. El resumen debe ser breve, unas 250 palabras, dar una idea de lo que va a hacer el lector, sobre cuál es la pregunta central de la investigación, pretende responder y su justificación. Asimismo, el resumen también debe contener un breve recuento de los métodos y procedimientos contenidos en el capítulo de la metodología, que son como antecedentes, objetivos, métodos y técnicas, resultados esperados. Aquí les voy a presentar lo que va a ser un ejemplo. Este ejemplo va a ser lo que va a ser un estudio transversal. Va a ser accidentes y hospitalaria de niños, niñas y adolescentes del Ecuador. El objetivo va a ser determinar la violencia de accidentes y violencia y factores de riesgo asociados en niños y niñas con edades entre recién nacidos y 19 años en los hospitales del Ecuador. El método y materiales se realizará un estudio transversal, lo que les comenté, en el periodo comprendido entre enero a diciembre de 2010. La muestra será representativa y aleatoria. Para cada hospital se seleccionará y hospitalización. Con base en los siguientes criterios, en los 22 hospitales provinciales y 2 hospitales nacionales del Ministerio de Salud Pública. Va a haber una frecuencia esperada, lo que va a ser un 7%, una precisión de un 3% y un nivel de confianza de un 95%. Aquí se van a identificar los casos de accidentes y violencia, de acuerdo con la clasificación internacional de enfermedades, y lo que se refiere a características familiares, características de los niños y niñas y características de atención. El costo total del proyecto se calcula como entre $12,000 y $15,000. Va a ser el ejemplo. En lo que va a ser lo que es la introducción. Un momento, antes de que prosiga. Antes de que prosiga, el resumen no se expresa como usted lo ha escrito. El resumen tiene que ser en una página, sin espacio y con una lectura continua, todo en un bloque. Ustedes habrán visto en artículos científicos y todo lo demás que el resumen se pone en un solo bloque. Y normalmente al final de ese resumen van palabras clave, si es que se pide, irían las palabras clave. Pero no se ponen con... ¿Hola? Hola. ¿Sí me oyen? Sí, lo escucho. Ya, entonces sí. se me saltó el internet. Decía que el resumen va en un solo bloque. Es breve, abarcando planteamiento del problema, objetivo, métodos, técnicas y los resultados esperados, pero todo en un solo bloque, sin ítem y sin espacios. ¿Ok? Entonces ese ejemplo, por favor, lo tiene que corregir. Muy bien, sigan. Siguiente, por favor. Ya. Lo que es la introducción, en esta parte debe explicarse los antecedentes del estudio, es decir, su tema, su importancia y los estudios previos que existen hasta el momento. Ya, la naturaleza del problema y su importancia. Los problemas surgen de la comparación entre lo que consideremos como ideal o como debe ser la realidad como lo real o el ser de la realidad. Es decir, un problema es una situación no deseada que pide la satisfacción de nuestras necesidades. Para plantear un problema se requiere antes realizar una exhaustiva revisión bibliográfica sobre el tema. El problema en sí constituye la justificación científica del estudio. Esto es lo que fundamenta la necesidad de realizar una investigación para generar conocimiento
que rinden un aporte del conocimiento existente. Más aún puede haber, digamos, evidencias muy conclusivas de conocimientos que se consideran invariables y los investigadores pueden cuestionar el conocimiento por ciertos antecedentes que pretenden someterse a lo que va a ser una verificación. Por esto se requiere que quede muy claro y explícito los vacíos de conocimiento existentes sobre el tema y la controversia existente en la evidencia no conclusiva. Para elaborar el planteamiento del problema, sugerimos la siguiente secuencia lógica. Lo que va a hacer, aquí tenemos 6 puntos, lo que va a ser la prevalencia e incidencia y distribución por áreas geográficas y grupos de población afectados por el problema, causas probables del problema, cuál es el conocimiento sobre el problema y sus causas, hay consenso, hay discrepancias, hay evidencias conclusivas. Soluciones posibles, como cuáles han sido las formas de resolver el problema, resultados se han obtenido, preguntas y respuestas, que sigue siendo una interrogante, que no se ha logrado conocer, determinar, verificar y probar. Ya, el planteamiento del problema, esto va, siempre debe brindar un argumento convincente de lo que hacen los conocimientos disponibles son insuficientes para dar problema y sus posibles alternativas. No tan cierto, sobre nuevos hallazgos o nuevas situaciones. Ya, en la justificación y el uso de los resultados, en esta parte hay que describir el tipo de conocimiento que se estima obtener y la finalidad que persigue en términos de su aplicación. En la redacción de la justificación, se debe responder las siguientes preguntas. ¿Cómo se relaciona la investigación con las prioridades locales de la región y del país? ¿Qué nuevos conocimientos e información se obtendrá? ¿Cuál es la finalidad que se persigue con el conocimiento que se brindará el estudio? ¿Cómo se diseminarán los resultados? ¿Cómo se utilizarán los resultados y quiénes serán los beneficiarios? La justificación también debe brindar lo que va a ser un argumento convincente de que el conocimiento generado es útil y de aplicabilidad generalizable para el contexto regional. Para concluir, tanto que va a ser el planteamiento del problema como la justificación pueden desarrollarse en una sección aparte de la introducción, pero en ningún caso se deben repetir los contenidos ya explicados en otra parte. A ver, vamos a finalizar lo que va a ser... un momentito, vamos a aclarar porque cómo vamos a hacerlo nosotros realmente. Bueno, según la OPS, o sea, hay una parte que es introducción, después que es el planteamiento del problema propiamente dicho y después la justificación. En cambio, nosotros vamos a hacer un apartado que se llama introducción y ahí van 3 cosas. Ahí van el planteamiento del problema como tal, la justificación y los objetivos. Los objetivos, según OPS, va detrás del fundamento teórico. Nosotros lo ponemos antes. Entonces, en la introducción van esos 3 puntos. Planteamiento del problema, justificación y objetivo. El planteamiento del problema es qué es lo que se va a investigar y qué datos existen a nivel mundial y a nivel, diríamos, local. Sería lo más importante de destacar en el planteamiento del problema y qué pregunta nosotros nos hacemos al exponer ese problema. En la justificación, ¿para qué nos va a servir esa investigación? O sea, ¿qué aporta la ciencia da? ¿Qué aporte local va a emprender? ¿Qué beneficio a las personas, a los sujetos de estudio?
etcétera. Ese es el para qué se hace la investigación, que es la justificación. Y por último, los objetivos, que son objetivos generales y objetivos específicos, que me imagino que eso posteriormente lo van a exponer. Y de ahí viene el fundamento teórico, que es otro apartado. El apartado 1 sería introducción y apartado 2 sería fundamento teórico. Ahora sí, siguiente, por favor. Ya, lo último, lo que va a ser el fundamento teórico, esto es lo que da sustento a lo que es el planteamiento del problema. Por lo tanto, la redacción de este acápite debe realizarse sobre la base de una exhaustiva revisión bibliográfica y análisis de las investigaciones publicadas sobre el problema, así como de las teorías, principios, proposiciones y categorías necesarias para entender las causas y consecuencias del problema. En otras palabras, el fundamento teórico, también llamado marco teórico, consiste en la presentación de evidencia empírica y la argumentación y demostración de que la pregunta central tiene fundamento. Ya, el fundamento teórico se espera que los investigadores contesten lo que son las siguientes preguntas. ¿Qué se sabe y cómo lo han explicado la relación entre las variables del problema planeado? ¿Los resultados son conclusivos? ¿Cuáles son los fundamentos de la pregunta? ¿Cómo se explican y argumentan las posibles respuestas de la pregunta? ¿Cuáles son las relaciones? ¿Y cuáles serían las hipótesis de trabajo? Lo que va a ser el planteamiento de la hipótesis de trabajo, esto es una suposición acerca de lo que es el conocimiento sobre el problema planteado y la solución. Dependiendo del tipo de estudio, en sentido estricto, una hipótesis es una afirmación razonable y verificable de una posible relación entre dos o más. Su fuente de origen puede ser lo que va a ser la medicina clínica, estudios epidemiológicos, descriptivos, razonamiento inductivo. Debe ser expuesta de forma clara y concisa, y lo que va a ser obligatorio sus estudios experimentales de intervención observacionales y analíticos. Aquí no se va a necesitar lo que van a ser estudios descriptivos. Se utiliza, pero ya vamos a explicar cómo se utiliza la hipótesis en estudios descriptivos. Siga. Y ahí ya finalicé. Muchas gracias. Ok, entonces tenemos por un lado introducción, con esos 3 acápites que le digo, planteamiento del problema, justificación y objetivo, y después está el planteamiento teórico, el marco teórico. Siguiente grupo, por favor. El grupo 5. Bueno, nosotros somos el grupo 5 y vamos a continuar con lo que es el proyecto el protocolo, perdón, y vamos a hablar sobre la metodología. La metodología lo que nos va a consistir en la explicación de los procedimientos que se van a aplicar para conseguir los objetivos. Pero antes de describir estos procedimientos se deben operacionalizar. Esto de aquí se lo hace mediante variables y van a tener dentro lo que son conceptos, dimensiones y las formas de medir o escala también llamada. También debemos contemplar lo que es el diseño de estudio y las técnicas y procedimientos que se van a utilizar para alcanzar los objetivos que se han propuesto en este protocolo. En cuanto a la definición de las variables, tenemos que las variables van a ser las características de cómo se va a manifestar un problema. Se va a basar en conceptos que se deben explicitar en el fundamento teórico, y estas variables tienen la expresión operacional
que mencioné anteriormente. Es decir, que cada variable va a tener como que lo que dije ya, su escala, como que la forma de medirse. En cuanto a la operacionalización, esta va a ser un proceso que puede variar de acuerdo al tipo de investigación y de acuerdo al diseño de investigación. Sin embargo, todas estas variables tienen que estar siempre bien definidas y operacionalizadas. Para que esto se realice de buena manera, se deben tener en cuenta 4 aspectos. El primero es la definición conceptual, que esta va a hablar del pensamiento acerca de sus propiedades, esencia que lo hace, o sea, que es la esencia que lo va a hacer semejante o distinta de otra. En cuanto a las dimensiones que van a constituir las diversas situaciones en las que las variables pueden ser observables, los indicadores que van a hacer la especificación de una variable que permite una observación directa, y la escala, que es la clasificación de las variables, que va a permitir asignar valores cualitativos o cuantitativos. Ahí puse un ejemplo que decía el archivo del cual que dice, en cuanto a definición conceptual, menciona la funcionalidad familiar y la explica como mayor o menor posibilidad de adaptación, participación, crecimiento, efectividad y capacidad para resolver problemas dentro del hogar, consideradas como determinantes en la interrelación familiar. En su que es la adaptación a la participación, al crecimiento, al afecto y a la resolución. Y a los indicadores de cada una de estas dimensiones tienen la capacidad de utilizar los recursos en procura del bien común y la ayuda mutua, a la distribución de responsabilidades entre los familiares, al logro de la madurez emocional y física de la autorrealización, a la relación del cuidado y amor entre los miembros de la familia y a la capacidad de resolver los problemas del grupo familiar. Como que cada uno de estos, cada indicador depende o le compete a una dimensión. Y en cuanto a la escala, que puede ser funcional o disfuncional. Bueno, la escala normalmente es la técnica de recolección de la información. Entonces, normalmente pues, puede ser encuesta, cuestionario, puede ser grupo focal o puede ser revisión de historia clínica. Ok, bueno, eso ya lo explicaremos en su momento un poco más detallado. Siga, por favor. Ya, baja, Santi, por favor. Ya, en cuanto al tipo de estudio y diseño general, en este tenemos que se debe seleccionar teniendo en cuenta los objetivos propuestos y la disponibilidad de los recursos, además de la aceptabilidad del tipo ético. Esto se va a enunciar con claridad qué tipo de estudio se va a realizar y una explicación detallada del diseño. También se deben enunciar las estrategias y los mecanismos que se van a poner en práctica para reducir o suprimir las amenazas o lo que pueda invalidar los resultados del protocolo. O sea, estos también son llamados factores confusores, que puede ser, por ejemplo, pérdida de casos, control de instrumentos, entre otros. Y entre estos posibles diseños tenemos de la investigación cuantitativa, tenemos a los diseños, o sea, a las investigaciones observacionales, que pueden ser descriptivos y analíticos, y los analíticos a su vez se van a dividir en transversales, en casos y controles, o en longitudinales de corte. Y también hay otros que son diagnósticos, pero estos pertenecen a los observacionales. Y luego tenemos los experimentales, que son los cuasi experimentales y los experimentales. Y de la investigación cualitativa tenemos la fenomenológica, que son reflexiones en profundidad que describen una experiencia, la etnográfica, que describe eventos diarios, la hermenéutica, que interpreta textos, la teoría fundamentada, que es un desarrollo de una teoría a partir de datos, y la investigación acción participativa, que es basándose en un proyecto social. Siguiente, por favor. Ya,
Bien, buenas tardes compañeros y doctora. Bueno, yo les voy a hablar sobre lo que es el universo de estudio, selección y tamaño de muestra, unidad de análisis y observación y criterios de inclusión y exclusión. Bien, en este punto tenemos que el investigador debe enunciar y describir el universo del estudio y todo lo relativo a los procedimientos y técnicas para la selección y tamaño de muestra, y además de esto debe indicar el procedimiento y criterios utilizados y la justificación de la selección y tamaño. Cuando se trata de estudios que seleccionarán muestras no probabilísticas y seleccionarán los sujetos de manera propositiva. En este punto también se debe señalar lo que son los criterios de inclusión y exclusión, como ya le mencioné antes, de los sujetos o unidades de observación y los procedimientos para controlar los factores que pueden afectar la validez de los resultados y que están relacionados con la selección y tamaño de la muestra. Ya, luego tenemos lo que es la intervención propuesta. Bien, en esta sección deberá ser desarrollada para aquellas investigaciones cuyos objetivos y diseños contemplen la evaluación de los resultados de una intervención. Se debe asegurar que la descripción de la intervención responda a 3 preguntas que van a ser fundamentales. ¿Quién será el responsable de la intervención? ¿Dónde tendrá lugar? ¿Y qué actividades se van a realizar? ¿Y en qué niveles de frecuencia e intensidad? Bien, estas preguntas requieren de una revisión ética y por ende el investigador va a requerir desarrollar el acápite referido a este aspecto, como es el consentimiento informado. Luego, en el punto de los procedimientos para la recolección de información, instrumentos a utilizar y métodos para el control y calidad de datos, tenemos que va a ser necesario escribir todos los procedimientos que se vayan a utilizar, cómo y cuándo se los va a aplicar y los instrumentos que se van a utilizar para la recopilación de información. Cuando se apliquen estos procedimientos o técnicas estandarizadas o documentados que constan en la bibliografía, se puede hacer una breve descripción e indicar las fuentes donde se brindan los detalles de dichos procedimientos y técnicas. En esta parte también se debe describir con detalle los procedimientos que se van a utilizar para controlar los factores que amenacen la validez y la confiabilidad de los resultados. Importante también mencionar que se debe anexar al protocolo los instrumentos que serán utilizados, como cuestionarios, guías de entrevistas, guías del modelador, hojas de registro y bueno, materiales que hemos utilizado para la recopilación de información. Eso es todo de mi parte. Eso es todo lo del grupo 5. No, eso es todo lo que yo iba a hablar, pero iba a hablar mi compañero, voy a continuar. Ok. En cuanto a los procedimientos para garantizar lo que son los aspectos éticos, aquí menciona que cuando se trate de investigaciones que involucren lo que son sujetos, se deberá explicitar lo siguiente. Lo que son los beneficios y los riesgos conocidos o inconvenientes para lo que son los sujetos involucrados en este estudio. También está lo que es la descripción precisa de la información a ser entregada a estos sujetos del estudio, y esta misma, pues, cuando será comunicada, ya sea oralmente o por escrito. Un ejemplo, pues, de dicha información incluye lo que son los objetivos, los propósitos del estudio, cualquier procedimiento experimental o cualquier riesgo conocido, ya sea a corto o largo plazo. También aquí se debe indicar lo que sea algún incentivo especial o tratamiento que recibirán estos sujetos por su participación en cuanto al estudio. En caso, pues, de que haya algún tipo de remuneración, aquí se debe especificar lo que es el monto, la manera de entrega, también lo que es el tiempo y la razón por la cual el pago va a ser requerido. También, pues, menciona que se debe indicar cómo será mantenida lo que es la confidencialidad de lo que es la información en cuanto a los participantes del estudio. Y pues también deben de listar lo que son drogas, vacunas, diagnóstico, procedimiento o algún instrumento a ser utilizado.
esto en base, pues ya sea, o sea, aquí sería independientemente que el mismo sea registrado o no. Ya, también mencionaba que se debe dar respuestas a otros aspectos éticos, como los que vemos aquí, que son que para estos estudios que contemplen lo que es la participación de sujetos en un experimento, se debe, o sea, aquí se debe proveer lo que es información acerca del consentimiento libre e informado de estos participantes y asimismo pues lo que serían las estrategias que ellos utilizarían para obtenerlo. También debe haber lo que es una breve reseña de cómo estos hallazgos en la investigación van a ser reportados y asimismo entregados a los sujetos involucrados en este estudio. Y pues también se debe indicar lo que, o sea, se debe indicar y además de esto justificar lo que es la inclusión según el caso, o sea, según el caso ya sean de niños, ancianos, algún impedido físico y mujeres embarazadas. Y asimismo también hay que, o sea, debemos justificar lo que es la no inclusión en este grupo de estudio. Siguiente. Bueno, algo importante que mencionaba ahí era acerca del comité de ética, que este de aquí es donde se lleva a cabo la investigación, y este de aquí lo que hace es que, o sea, deberá evaluar y asimismo lo que es avalar la investigación antes de ser enviada a lo que serían los organismos financiadores. Y asimismo, pues, se procede a lo que es anexar lo que es la nota del consentimiento informado, que, o sea, que es esta la que los sujetos firmarán, o sea, los sujetos que están involucrados en este estudio. Bien, en cuanto a lo que es el plan de análisis de los resultados, aquí se sugiere que el investigador lo desarrolle como una sección aparte. Como vemos aquí, pues están lo que son los métodos y modelos de análisis de los datos según el tipo de variable. Mencionaba pues, que de acuerdo a un objetivo propuesto y con base al tipo de variable, el investigador o la investigadora lo que debe de hacer es que o sea, va a detallar lo que son las medidas del resumen de sus variables y estas mismas cómo van a ser presentadas. Y en cuanto a lo que son los programas a utilizar para lo que son los análisis de datos, aquí pues, o sea, se debe describir brevemente los software que serán utilizados, ya sea EpiInfo, Epidata, entre otros. Y también las aplicaciones que se van a proceder a realizar. Bueno, ahora lo que respecta a lo que sería el cronograma de actividades, aquí, bueno, se refiere que hay que indicar en sí las actividades que se van a cumplir de manera secuencial desde el inicio hasta el fin, con especificación del tiempo, duración y el responsable de su ejecución. Y se acompaña de un gráfico de Gantt que sintetice el cronograma como ejemplo, o sea, cómo se puede enumerar en sí todas esas actividades. Entonces, entre esos, por ejemplo, están precisamente las actividades, lo que serían los tiempos en meses y o sea, actividades, tiempo en meses y lo que serían los responsables. Esa sería como la primera parte de esto. Entonces, ¿a qué se refieren sí las actividades? Pues hay una serie de puntos como lo que sería presentación y aprobación del protocolo, elaboración del marco teórico, revisión de instrumentos de recolección de datos, plan piloto, recolección de los datos, análisis e interpretación de datos, elaboración y presentación de la información, conclusiones y recomendaciones y la elaboración del informe. Ahora, como podemos ver también el tiempo en meses, pues esto obviamente se da pues o sea, en lo que sería 12 meses, ¿no? Del 1 al primero y los responsables, pues que en sí obviamente corresponde a las personas que forman parte del estudio. Ahora vamos a hablar acerca de los recursos. Dentro de los recursos vemos que tenemos dos partes, que serían los recursos humanos y materiales. Estos recursos humanos podemos ver cómo se dividen en dos partes, que son directos y los indirectos. Los directos, por un lado, se refiere a los responsables de la investigación, es decir, los autores directos y los asesores. Y bueno, lo que serían los indirectos serían más bien los que apoyan la realización de la investigación, como líderes comunitarios, personal del equipo de salud, directores institucionales, etcétera. ¿Y a qué se refieren los materiales? Pues en sí todos los materiales que se van a utilizar durante la investigación de acuerdo con las actividades. Dentro de los materiales, pues precisamente tenemos lo que serían los costos. En este caso, cuánto costará la realización de la investigación en términos monetarios, detallando por cada actividad.
No solamente se debe anotar pues los gastos, o sea, del ojo a las investigadoras y de las instituciones que auspician, sino que también los gastos de los individuos, familiares y comunidades involucradas en la investigación. Y por último, vemos que tenemos a la derecha cerca de las referencias bibliográficas. Entonces aquí, pues las referencias bibliográficas, cabe destacar pues que constituyen las fuentes de las citas bibliográficas de donde se obtuvieron los conceptos, categorías, principios, proposiciones, así como los datos y demás información en forma de citas textuales, contextuales o mixtas. Y las referencias bibliográficas pues en sí son indispensables por cuanto los directores, o sea, tanto los directores como los asesores, y posteriormente el tribunal que evalúa el informe de la investigación, y en general si los lectores podrán verificar la certeza de la información y sobre todo profundizar en los datos que sean de interés. Entonces vemos que también este cuadro nos representa una serie de puntos que nos indican todo lo referente pues, a estas referencias bibliográficas, más o menos las características que deben tener. Entonces, tenemos al principio que nos hablan que se recomienda en sí que las citas sean pertinentes y actualizadas, o sea, en lo posible de los últimos 5 años, es lo que normalmente se pide. El segundo, pues que el contenido de la cita textual, es decir, la copia textual de la fuente, debe diferenciarse del texto, ya sea con letra inclinada o cursiva, o mayor margen o entre comillas, pero tiene que diferenciarse con algo. Lo tercero es que las citas contextuales son las redacciones en las propias palabras de los investigadores, pero las ideas siguen siendo de los autores de la bibliografía. Asimismo, las citas mixtas constituyen una mezcla de las citas textuales y contextuales, y en cualquier caso, pues ya sea de cita textual, contextual o mixta, se coloca al final de la cita la fuente numerada o en cursiva entre paréntesis, asimismo que al final del protocolo, pues debajo del título de referencias bibliográficas, pues que se anote la bibliografía citada, de acuerdo con el orden del número de las citas según normas de Vancouver, y veamos algunas de las indicaciones, pues ya con otros ejemplos que vendrían a ser los artículos de revista, que va a poner ya mi compañera. Bueno, eso ya lo hemos visto porque lo vimos el día anterior, cómo se cita en normas Vancouver, en normas APA. ¿Ok? Bueno, yo creo que aquí eso es todo respecto a lo que ustedes han investigado. Muchas gracias a todos los grupos. Y ahora, bueno, yo les voy a presentar, básicamente, les voy a presentar el protocolo que vamos nosotros a utilizar este año en Proyecto 2 para hacer nuestro proyecto, que ya ustedes han elegido los títulos, el tema. Entonces vamos a hacerlo conforme, teniendo como base la guía de la OPS, pero poniéndole algunos cambios, simplemente cambios que a criterio de nosotros, pues hemos creído conveniente. Es decir que, bueno, ustedes mismos lo han dicho, que los protocolos, hay tantos protocolos como investigaciones existen, o sea, el protocolo no es algo, una norma, tiene que ser todos iguales, ¿no? Pero tienen que tener algunos elementos que son comunes en cualquier protocolo. Entonces yo voy a compartir pantalla y este documento yo les voy a pasar porque es el documento oficial de cómo van a hacer ustedes el protocolo. A ver, veamos. Me esperan un momento.
ustedes están viendo en este momento pues el esquema de protocolo de investigación. Entonces, ¿qué tiene el protocolo de investigación? Pues tiene la portada con el título de la investigación. Obviamente, más adelante, miren, les voy a indicar más adelante, pues cada una de estas partes yo les estoy dando una pequeña explicación para que ustedes puedan guiarse. Entonces aquí estará pues el título, estará protocolo de investigación, que protocolo de investigación es lo mismo que anteproyecto de investigación, con el título, con los autores, la materia, docente y el año. Después está el resumen y palabras clave, que es, como les decía, esto se hace al final del protocolo, se hace el resumen y las palabras clave. Básicamente porque tenemos que tener muy claro todos los elementos del protocolo. Se coloca en una sola página, en un bloque, todo en un bloque, y aparte las palabras clave. En el contenido del protocolo pues estarían 4 capítulos, diríamos. El primero sería la introducción. En la introducción va el planteamiento del problema, la justificación y los objetivos de investigación. El planteamiento del problema es qué se va a investigar. Y ahí habría también alguna información sobre los antecedentes de ese problema, como son datos epidemiológicos a nivel mundial, a nivel local, y que contesten un poco a las preguntas que ustedes se hacen para haber elegido ese tema, ¿no?, de investigación. En la justificación va el por qué y para qué se realiza la investigación. Si aporta a la ciencia, si aporta a la comunidad, si aporta a ustedes como estudiantes, a los mismos investigadores. Es el por qué y para qué se realiza esta investigación. Y después, como les decía, van los objetivos, que por un lado es el objetivo general, que básicamente el objetivo general es el mismo título, poniéndole un verbo en infinitivo. Y después están los objetivos específicos, que es la desagregación del objetivo general. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros cumplimos todos los objetivos específicos, se cumple al final el objetivo general. Los objetivos específicos no son tareas, son metas que se exponen, o sea, metas intermedias, objetivos intermedios que se ponen en la investigación para conseguir el objetivo general. Todos tienen su verbo en infinitivo. Yo les voy a mandar a ustedes la taxonomía de Bloom, que es un documentito donde hay algunos verbos que se emplean para hacer los objetivos. Porque esta introducción es la tarea que ustedes van a tener que hacer, la próxima tarea. Que bueno, yo le voy a llamar, no le voy a llamar introducción, le voy a llamar planteamiento del problema, pero tienen que hacer estos 3 parámetros, que es planteamiento, justificación y objetivo, ¿sí? Después tendremos el capítulo 2, que es el marco teórico, donde está la profundización de ese planteamiento del problema. En su tema están qué variables se van a utilizar. Entonces, en el fundamento teórico ustedes tienen que describir esa variable. Por un lado, o sea, es una descripción de todas las variables que lleva la investigación de manera conceptual, porque las variables operativas van en metodología, pero las variables conceptuales, por ejemplo, que es diabetes, que es hipertensión, etcétera, los factores de riesgo, la etiopatogenia, etcétera, eso va en fundamento teórico. Pero básicamente lo que ustedes van a estudiar, no se extiendan más de lo que abarca sus objetivos de investigación. Porque el documento del protocolo tiene que ser un documento ejecutivo. Es decir, un documento que no sea demasiado grande, pero que permita visualizar muy bien qué investigación se va a hacer. Aparte de la descripción de esa variable, ustedes van a describir los antecedentes de esa investigación. A ver cómo está
el conocimiento científico de ese problema. ¿Qué investigaciones similares se han hecho o qué falta por investigar, si es lo que ustedes van a hacer? Entonces ahí se plasma una serie de investigaciones que después ustedes incluso esa parte la van a utilizar para cuando tengan los datos para hacer la discusión de los datos. Porque en el marco teórico se va a poner todo lo que se ha investigado y después cuando ustedes tengan sus resultados lo van a comparar con esas investigaciones que ya se han hecho. Ese sería el fundamento teórico. Una vez terminado el fundamento teórico ya estamos como en capacidad para hacer la hipótesis, porque ya somos especialistas en ese tema. Entonces, una vez terminado esa investigación, nosotros ya vamos a realizar la parte de cómo vamos a hacer la investigación, que es la metodología. En la metodología se explica cómo vamos a hacer la investigación. Entonces, esa metodología, según lo que nosotros queremos hacer, hay 6 apartados. Uno es tipo y diseño de estudio, otros son variables operacionales e hipótesis, un tercero, universo del estudio y la muestra, cuarto, técnica para la recolección de la información, 5, aspectos éticos y 6, plan de análisis de los resultados. Entonces, en cada uno de estos ítems, ya lo han ido diciendo sus compañeros cuando lo han presentado. Por ejemplo, en el primero pues va el tipo y diseño de estudio, si es descriptivo, si es transversal, si es analítico, si relaciona variables o no, etc. Después las variables operacionales, pues es ya convertir lo que ustedes han hecho en el fundamento teórico, hacer una matriz y convertir esas variables teóricas, variables conceptuales, en variables operacionales, porque son las que ustedes van a medir en su investigación. Entonces, poniéndole dimensiones, poniéndole indicadores, etc. Como ya han explicado sus compañeros, y que esto incluso vamos a profundizar más adelante. El apartado de universo del estudio y muestra, pues tenemos que definir muy bien qué población de estudio vamos a tomar, también qué muestra, si es una muestra probabilística, si es una muestra a conveniencia, si es una muestra probabilística, posiblemente tengamos que generalizar en todo, por ejemplo, los estudios de prevalencia, que ustedes tienen algunos estudios de prevalencia, se tiene que utilizar una muestra probabilística con error estándar y nivel de confianza, que ya estudiaremos en su momento cómo eso se calcula. Después vemos las técnicas de recolección de la información, que sería cuestionario, formato para, diríamos, guía para recoger información de la historia clínica, o entrevista, o sea, según qué técnica ustedes van a emplear para recoger la información. Después están los aspectos éticos. Ustedes como básicamente van a hacer en general estudios descriptivos, descriptivos y analíticos, y bueno, si según el Ministerio de Salud Pública, solo los estudios que impliquen recogida de muestras de sangre o cualquier examen de laboratorio de los sujetos de estudio, eso necesita consentimiento informado, escrito. Y en caso contrario, pues hay que pedir siempre el consentimiento de la comunidad, de la institución, si es un hospital, consentimiento del hospital, y depende del tipo de universo de estudio o de población de estudio, pues tendremos que hacer el consentimiento informado escrito o consentimiento informado oral. Siempre vamos a guardar confidencialidad, anonimato en los datos. Si son estudios que se basan en historia clínica, pues no tenemos que pedir consentimiento, obviamente, porque nos basamos en la historia, pero de todas maneras hay algunas instituciones que piden un certificado de confidencialidad, una firma de confidencialidad de parte de los investigadores.
Eso sería en cuanto a aspectos éticos, y en cuanto a plan de análisis de los resultados, pues básicamente nosotros estamos hablando aquí de proyectos cuantitativos, también hay proyectos mixtos que tienen una parte cuantitativa y también una parte cualitativa. Entonces, ustedes saben que la parte cualitativa es básicamente descripción de esa parte. Por ejemplo, si es una entrevista, pues se describe la entrevista que se ha hecho. Y la parte cuantitativa, pues se hace un análisis estadístico. Si es descriptivo, pues se hace un análisis estadístico descriptivo de cada una de las variables, con distribución de frecuencia, la frecuencia y los porcentajes, pues descritos a través de tablas o a través de gráficos. Y si es un estudio correlacional, un estudio analítico donde se relacionan variables, o es causa-efecto, o sea, se va a hacer un estudio con un nivel explicativo, entonces habrá que hacer, aparte del análisis descriptivo, que también habría que hacer lo que se llama un análisis inferencial, que es para describir esa asociación entre variables. Entonces se puede hacer a través de software como puede ser el SPSS, a través también con las tablas 2x2 que hemos aprendido también, para ver riesgo relativo o ratio, y también a través de chi cuadrado, de student, o los análisis que nos permitan comprobar los datos, y si hay una hipótesis, confirmar esa hipótesis. Entonces, esto sería metodología. Obviamente, todo esto es lo que pensamos hacer. Todo el protocolo, ¿cómo irá? Irá en el tiempo del verbo del protocolo, será en futuro, porque todavía no hacemos. Entonces, se realizará, se efectuará, porque todavía esto es un documento previo a la investigación. Recursos humanos. Dentro de recursos nosotros hemos puesto recursos humanos, cronograma y presupuesto. Recursos humanos, que serán los estudiantes, básicamente los estudiantes y el docente que le va a ayudar, que en este caso soy yo. Cronograma, que es el diagrama de Gantt, que ahí no vamos a hacer 3 parámetros, solo vamos a poner las actividades y el tiempo. Incluso vamos a poner los 2 tiempos. ¿Qué quiere decir? El tiempo de hacer el cronograma, diríamos el protocolo, y también nos tenemos que proyectar al tiempo que vamos a levantar la información, que sería ya en noveno. Entonces tenemos que hacer como 2 semestres. Ahí tendrían que ser como 2 semestres, que sería el semestre actual y el de noveno, que vamos a levantar la información, se va a analizar los datos y se va a hacer el informe final del proyecto. Entonces eso también tiene que estar en el cronograma. Y por último, el presupuesto, que es algo muy básico, donde estará qué es lo que qué gastos se van a generar, que serían básicamente a lo mejor movilización, y también puede ser, si ustedes van a hacer cuestionario, a lo mejor tienen que hacer copias. Entonces, ese tipo de gastos, porque básicamente pues no son gastos demasiado grandes. Y por último, referencias bibliográficas y anexos. Dentro de los anexos, como nosotros no vamos a trabajar todavía los cuestionarios, porque eso lo harán ustedes seguramente en la primera parte de proyecto 3, ustedes revisarán el protocolo y harán el cuestionario, y después recogerán la información. Entonces, aquí en los anexos puede ir, por ejemplo, si es un proyecto en una comunidad determinada o en un cantón determinado, en un sitio determinado, se puede poner una fotografía o se puede poner algo referido a dónde se va a hacer el proyecto. Y si no hay anexo, no pasa nada. ¿De acuerdo? Entonces, este sería el protocolo que nosotros vamos a utilizar. Aquí más adelante, pues está ya indicado con más detalle cómo se tiene que hacer. Miren, el protocolo de investigación
debe tener siempre un hilo conductor, que es la investigación que estamos haciendo. O sea, no son bloques por separado. A ver, terminamos introducción abruptamente y ya comenzamos, diríamos, marco teórico. Siempre nosotros nos tenemos que referir a nuestra investigación. O sea, podemos determinar el planteamiento del problema, pero al final nosotros tenemos que referirnos al proyecto que vamos a hacer. En el marco teórico vamos a determinar variables, vamos a determinar estudios que se hayan hecho sobre el tema, pero siempre tiene que haber párrafos referidos al proyecto que vamos a hacer, porque ese sería el hilo conductor de todo el protocolo. Igualmente en metodología, o sea, en todas las partes del protocolo tienen que estar referidos a nuestra investigación. Eso básicamente es lo que tenemos que hacer. Ahora, en esta próxima tarea, que vamos a llamar la planteamiento del problema, es lo que vamos a hacer, lo que se llama en el protocolo la introducción, que tiene esas tres partes: planteamiento, justificación y objetivos. Entonces esto nos va a servir como base para ya después empezar a hacer el marco teórico, que es la parte más compleja. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, señores. Entonces, ¿estamos bien? ¿Está todo entendido? Miren ustedes, tienen... yo esto lo voy a subir inmediatamente, como les digo, al aula virtual, y además, pues, ustedes tienen todos los documentos que yo les he mandado para que puedan ayudarse si tienen algún problema. También vamos a utilizar, obviamente, las tutorías que sean necesarias para que ustedes vayan avanzando en su protocolo de investigación. Yo quisiera también, me gustaría y quiero proyectar los temas, porque no quiero que no haya ningún error en los temas que les tocan a ustedes, cada uno, a cada pareja. Entonces me gustaría proyectarlo y determinar si son o no son, o si hay alguna objeción o algo que no está bien, para que ustedes me puedan decir. Entonces, vamos a ver, esperen un momentito. ¿Sí están visualizando los temas? Señores. Sí, doctora, sí se visualiza. Ok. Entonces, el grupo 1, que sería Moreira Macías Joan y Merchan Llanos William, incidencia y factores de riesgo de POC en Hospital General Manta, que es el hospital del IES. Grupo 2, Zambrano Carreño, Zambrano Posligua, valoración de la telemedicina en tiempo de pandemia en zona urbana y rural de Manta. Grupo 3, Cueva y Moreira, diabetes mellitus tipo 2 y su relación con los estilos de vida en una población de Manta. Grupo 4, Vélez Mendoza y Mero Montalbán, factores de riesgo para el desarrollo del dengue en niños de un sector rural de Manta. Grupo 5, Cuadros y Vélez Anchundia, complicaciones asociadas a diabetes mellitus tipo 2 de 10 años o más de evolución en 2 sectores de Manabí. Grupo 6, Rizo y Mendoza Feicán, prevalencia de vacunación para SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 se pone así el 2, ¿verdad? SARS-CoV-2 en adultos mayores en 2 sectores de Manabí.
El tema 7, el grupo 7, Carreño y González, prevalencia de sarcopenia en mayores de 60 años en 2 barrios de Manta. Grupo 8, de Mera y Barcia, prevalencia y factores de riesgo de malnutrición en adolescentes del colegio X, todavía no han definido el colegio. Grupo 9, Romo y Choex, grado de conocimiento en la prevención de cáncer de cuello uterino. Esto es un estudio de un preexperimento. El tema 10, Peñarrieta y Moreira Solórzano, alimentación hipercalórica y su impacto en el desarrollo de obesidad y sobrepeso en estudiantes de la carrera de medicina. Tema 11, Ponce García y Zambrano Pilco, salud mental de adultos mayores durante la pandemia en la parroquia Adón Calderón de Puerto Viejo. Tema 12, Enríquez y Rodríguez Gavilane, prevalencia de tabaquismo y su relación con el estado de salud de estudiantes de 3 facultades de la ULEAM. Y grupo 13, Mendoza, Pavón y Vélez Vera, prevalencia de hipertensión arterial en el personal de la Facultad de Ciencias Médicas y la Facultad X de la ULEAM, o sea, 2 facultades de la ULEAM. Entonces, esos son los temas interesantes todos, que vamos a desarrollar el protocolo y que ustedes ya le han dado una proyección para que se pueda recoger la información cuando ustedes estén en noveno. ¿Están conformes con esos temas? ¿No hay ningún comentario de parte de ustedes? Bueno, señores, entonces esto sería todo por hoy. Hemos terminado de revisar protocolo, las normas. Ustedes tendrán que elegir si hacen el protocolo en normas APA, en normas Vancouver. Y yo lo que les sugiero que ustedes ya con el documento que yo les voy a entregar, vamos haciendo las tareas, pero ya esas tareas se incorporan al documento, se incorporan a su protocolo de investigación. Porque claro, la tarea va a ser solo esa partecita, pero lo tienen que poner dentro del documento final. Ahí, incluso en el documento final del protocolo está lo que yo, o sea, cómo es la parte de forma, o sea, cuánto espacio, cuántas hojas. Por ejemplo, en lo que se refiere a esa parte, les voy a leer. Tendrá un tamaño total de hasta 25 páginas, sin contar con la portada, referencia y anexo. Los márgenes serán 250 en los lados izquierdo, derecho, superior e inferior. El texto será en Arial 12 a espacio y medio. Y habrá como 3 títulos no principales. El título principal será en mayúscula, Arial 13 y negrita. El título secundario será en minúscula, Arial 12 y negrita, y los títulos de tercer nivel serán en minúscula, Arial 12, negrita y cursiva. Entonces, bueno, ahí están indicado también toda esa parte que ustedes tienen que ir tomándola. Y para culminar ya ustedes en el segundo parcial ya tendrán ustedes que culminar con su protocolo con todas las partes. Iremos haciendo poco a poco esas partes del mismo. ¿Estamos de acuerdo, señores? Entonces, yo inmediatamente voy a subir esa tarea, esa nueva tarea, y en la próxima semana vamos a revisar el planteamiento del problema. ¿Sí? Lo revisaremos ya de manera, diríamos, individual, por cada uno de los grupos, pero por eso es importante que ustedes ya empiecen a buscar información y a plantear el problema. Bueno, señores, si no hay ninguna duda,
pónganse manos a la obra y inmediatamente nosotros, como les digo, pues subiremos esa tarea al aula virtual. Muchísimas gracias y nos veríamos la próxima semana. Gracias, doctora. Gracias, doctora.